Continuando con la resolución de ejercicios de transistor BJT en corriente directa, veamos el siguiente ejemplo. Nuevamente tenemos una configuración sin estabilización en el emisor, es decir, no existe una resistencia en el emisor, pero puede darse el caso, como en este ejemplo, de que ahora tengamos dos fuentes de voltaje separadas. Cuando eso ocurre, simplemente debemos de visualizar las mallas. Nuevamente, recordemos 1. Las terminales. 2. Nuestras fórmulas principales. 3. El diagrama de intensidades de corriente. 4. Confirmar cómo fluye la intensidad en la unión base-emisor. Y de nuevo, como este voltaje es positivo, y aquí tengo tierra, la intensidad de corriente saldrá de esta terminal, de esta fuente de voltaje, y se moverá de esta forma. Nuevamente estas dos corrientes se juntan y salen por aquí. Eso significa que, al atravesar la unión base-emisor, la intensidad de corriente convencional sigue la dirección de la flechita en el símbolo del transistor. Y entonces, como la corriente sigue ese símbolo, se está polarizando de manera directa y esto es válido. El voltaje base-emisor será igual a 0.7 volts. Ahora establezcamos la ecuación de malla base-emisor. Si necesitamos atravesar esta unión, no podemos comenzar en VCC. Tenemos que comenzar en VBB. Así que colocamos el voltaje en la base menos el voltaje que consume RB menos el voltaje que consume la unión base-emisor y será igual a 0. Sustituimos valores. Agrupamos estos dos voltajes, 3 menos 0.7, 2.3. Esta parte de la ecuación está restando, la pasamos del otro lado como positiva. Despejamos la intensidad de base y obtenemos el valor de la intensidad de corriente de base, que sería igual a 7.19 microamperes. No olvidemos que estamos redondeando a dos decimales y estamos utilizando prefijos. Siempre hay que utilizar los prefijos. Aprovecho para hacer una aclaración interesante. El valor real obtenido tras hacer esta operación es de 7.1875 microamperes. Ese es el valor real. Redondearíamos a dos decimales. Pero si utilizamos el valor real en esta operación, es decir, 7.1875 micros por beta, por 85, nos daría un valor de 0.6109 miliamperes, usando prefijos. 0.61. Y si utilizamos de nuevo el valor real para obtener la intensidad de corriente de emisor, no olvidemos que aquí es beta más 1, es decir, por 86. Obtendríamos el siguiente valor, que sería igual a 0.618125 miliamperes usando prefijos. Si solo cortamos los dos decimales, ambos valores nos estarían dando 0.61 miliamperes. Sin embargo, el segundo valor es 0.618. Así que vamos a favorecer este segundo valor para que escale a 0.62 para que exista diferencia entre la intensidad del colector y la intensidad del emisor para seguir satisfaciendo esta ecuación. Además de que al redondear a dos decimales, vemos que el 0.61, el 8 estaría afectando al 1 para que se convierta en 2, porque lo estamos dejando en miliamperes. Y este es un ejemplo de criterio al momento de plasmar los valores, tanto de intensidad de corriente de colector como de intensidad de corriente de emisor, en ejercicios de circuitos de BJT, cuando estamos en la región activa. Ahora que ya obtuvimos las intensidades de corriente de colector y de base, podemos obtener los voltajes de RB y de RC. A continuación analizaremos la malla colector-emisor. Al ser la malla que debe de atravesar estas dos terminales, no podemos comenzar en la fuente VBB. Tendremos que comenzar en la fuente VCC. Así que comenzamos y decimos VCC
menos el voltaje que consume RC, menos el voltaje que se consume al atravesar el transistor en las terminales colector-emisor. Llegamos a tierra, así que es igual a 0. Sustituimos valores, despejamos el voltaje colector-emisor y lo colocamos en nuestra tabla de resultados. Para terminar con este ejercicio, nuevamente vemos que nos faltan los voltajes de las terminales individuales. Así que otra vez el voltaje de base contra tierra será igual al voltaje base emisor, es decir, 0.7 volts. El voltaje de colector será medir colector contra tierra, y en este caso el voltaje de colector será el voltaje colector emisor, pues el emisor está en tierra. Y ese valor ya lo teníamos, 4.39 volts. Finalmente, el voltaje del emisor contra tierra, al ser el mismo punto, pues está conectado directamente, será igual a 0 volts. Y con ello terminamos este ejercicio.